no lo veo, no lo creo, hablaremos de la medusa inmortal. La medusa inmortal, científicamente llamada Turritopsis nutricula, es un hidrozoo. Actualmente se encuentra en prácticamente todos los mares del planeta, aunque en un principio fue originaria de los mares del Caribe. Viven en aguas templadas o tropicales, y se cree que esta colonización tan grande se debe a su dispersión por los barcos que navegan descargando los tanques de lastre en diferentes zonas del mundo. Su cuerpo es poco visible, mide entre 4 y 5 milímetros y tiene una figura alta y acampanada, con paredes finas y uniformes. Su gran estómago, lo cual es lo que más destaca de su cuerpo, posee un color rojo vivo. Los especímenes jóvenes tienen 8 tentáculos y los adultos pueden llegar a tener hasta 80 o 90 tentáculos. La Turritopsis nutricula llega a ser adulta en el periodo de unas pocas semanas. En cuanto a su reproducción, como la mayoría de las especies de medusa, tiene género macho y hembra. El macho riega su esperma dentro del agua, entran en contacto con los huevos que están presentes en el interior del estómago de la hembra y después se transforman en plántulas libres, que se separan del cuerpo de la madre. Una plántula es la etapa del desarrollo de la medusa que comienza como si de una semilla de planta se tratase. Flotan en la superficie del agua por pocos días y después se asientan sobre un objeto duro como una roca. Entonces la plántula rompe su estado de latencia y germina. Al germinar se transforman en pólipos. Los pólipos son sedentarios y se alimentan de plancton microscópico y zooplancton en este estado. El pólipo entonces comienza a formar múltiples pólipos idénticos hasta que se convierten en una colonia. Todos los pólipos están conectados por minúsculos tubos de alimentación y reciben la misma cantidad de nutrientes. La colonia de pólipos puede permanecer en esta etapa durante años. Cuando las condiciones son las adecuadas, aparecen unos surcos horizontales en la colonia de pólipos. El surco de la parte superior es la más rápida en madurar, entonces se libera y se convierte en una medusa. Este proceso de reproducción es lo más común en la mayoría de las especies de medusa. Lo único diferente es que típicamente una medusa muere después de reproducirse, pero este tipo de medusa es capaz de revertir a pólipo después de producir descendencia. Esto esencialmente significa que este tipo de medusa puede evadir la muerte. Si la medusa continúa revirtiendo su ciclo de vida después de haberse reproducido, esta puede vivir por un periodo indefinido de tiempo. Pero, ¿cómo consigue hacer este proceso de rejuvenecimiento? Es debido a un proceso que se llama transdiferenciación. La transdiferenciación ocurre cuando un cierto número de células madre se convierten en otro tipo de células. La transdiferenciación es rara y cuando realmente ocurre, la mayoría de las veces se da en partes del organismo, como en el ojo de la salamandra. Sin embargo, la Turritopsis nutricula ha incorporado la transdiferenciación en su ciclo de vida. En la edad adulta, si hay escasez de alimento o si la temperatura del agua baja mucho, esta medusa se deja caer al fondo como si estuviera muerta, pero en lugar de morir, la medusa se transforma. Sus músculos y sus órganos desaparecen y en unas pocas horas todo su cuerpo se funde, hasta no ser más que un montón de células no diferenciadas. Después, esta masa uniforme se va reorganizando progresivamente. Comienzan a crecer las ramificaciones y van tomando forma poco a poco de un nuevo pólipo, listo para empezar su ciclo de nuevo, donde darán una medusa madura genéticamente idéntica. Estos animales no son inmortales como tal, sino biológicamente inmortales, lo cual significa que tienen la habilidad de vivir indefinidamente, tanto como su centro nervioso se mantenga intacto, pero pueden morir por accidentes, ser asesinados o destruidos. En cuanto a las células de la medusa inmortal, son similares a las células cancerosas, las cuales son capaces de alterar el orden y procesos de sistemas genéticos. Estudiando estas células, los científicos podrían comprender un poco mejor la forma de buscar la cura para el cáncer. Se dice que esta medusa se está extendiendo de forma alarmante alrededor del mundo, a lo cual los científicos ahora se refieren como una invasión generalizada, que podría afectar la estructura y función del ecosistema oceánico. Si te ha resultado interesante, por favor, dale a like. Y suscríbete.